Bienvenidos a Grosso Modo, un espacio de conversaciones simples pero llenas de sentido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grosso Modo, yo soy Ernesto Medina. En el episodio anterior estuvimos platicando con Balam Ramos, un cocinero de la ciudad de Querétaro, con quien tuve el gusto de conversar. Si no has escuchado todo ese episodio, recuerda que lo puedes encontrar en el canal de YouTube o de Spotify. Y pues hoy me encuentro con Adrián Medina, que no solo es un fan, es un historiador visual de una de las bandas más influyentes del New Metal. Su perfil es un viaje por la nostalgia y el coleccionismo puro, con secciones dedicadas a sencillos, promocionales y un muro que parece un santuario dedicado a Bakersfield. Hoy en Grosso Modo entramos a un museo personal, nos acompaña Adrián Medina, mejor conocido en el mundo del coleccionismo como Cornolio Medina, músico, docente y guardián de uno de los archivos más impresionantes de Korn en México. Hoy platicamos sobre cómo la música se vuelve tangible, la disciplina del coleccionista y por qué, después de 30 años, el sonido de Bakersfield sigue vigente. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí mira, Bien romántico, ¿no? bien romántico con el asunto, la lucecita. Sí. ¿Qué crees que me gusta así, que esté acá como Sutil. sutil? Ajá. Ya te pones acá tu disquito, te pones tu música y sí la disfrutas diferente. Sí la disfrutas diferente a acá todo. Y digo, ahorita está la luz prendida, ¿no? Pero justo cuando ya me pongo acá a escuchar 2, 3 rolitas, sí, apago la luz y nada más dejo la luz que dan estos mostradorcitos que tengo aquí con discos. Ajá. Y con eso la armo. Se convierte en la atmósfera perfecta, ¿no? Sí, la realidad es que sí, ¿eh? Bueno, porque cabe mencionar que obviamente no hay video de esto, pero solo es el audio. Estamos grabando precisamente en tu cuarto, ¿no? Donde tienes tu colección. Así es, el cuarto, el room corn, El room corn. que le llamo. Tuve la oportunidad de aquí en la casa, tu casa. Gracias. Tener este espacio, que sí fue como lo aparté, dije desde que vi la casa, dije este cuarto va a ser para la colección. Este es el mío, no me lo quiten. Exactamente. Oye, carnal, ¿recuerdas qué pieza o qué concierto fue el detonante que te hizo pasar de ser oyente casual a un coleccionista obsesivo que busca hasta el último sencillo promocional? ¿En qué momento te diste cuenta de esto? Pues pues mira, por ahí del año 2000, 99, 2000, por ahí, un amigo mío, Fabián, de ahí de la calle, de la banda con la que nos juntamos allá a echar cotorreo, me regaló un disco, el disco de Issues. Ujú. Y pues la verdad es que no le presté mucha atención. Ajá. Fue como lo tenía ahí junto con Rammstein, Marilyn Manson, y ese era el único disco de Korn que tenía. Pero en aquellos entonces patinaba, era skate, y pues lo vendí, terminé vendiéndolo para completar para una patineta. Entonces hasta ahí quedó. Pero así el detonante literal me pasó, no sé si has visto el video de Here to Stay, Yes. de Los Untouchables, donde está un niño así sentado en un sillón, haz de cuenta como y está viendo así en la tele el video. Pues así me pasó, estaba con mi papá, mi hermano y otro amigo que teníamos en común. Ujú. Estábamos en un Pizza Hut, Órale. o no recuerdo si era Pizza Hut o en un Pizzetta, algo así. Ajá. Y estamos ahí cenando pizza y así en la tele, me acuerdo que estaba así frente de mí la tele y estaba ese video Here to Stay. Y así, haz de cuenta, así como el niño, ¿no? Me atrapó y dije yo quiero escuchar eso. Y de ahí fue mi primer disco, el Untouchables, que lo compré de época. Ujú. Estamos hablando por ahí del 2002. Ujú. Lo compré de época y bien raro, ¿no? Y justo lo platicaba en alguno de los live que he hecho. Lo platicaba y me decía otro coleccionista, me decía, es que tú empezaste a escuchar a Korn, pero un Korn ya evolucionado, Sí. no sus raíces, ¿no? Entonces a mí me atrapó este video y de ahí fue comprar ese disco, que aún lo tengo. El disco que tengo es ese, el que compré de época. Ajá. Y de ahí ya regresé a comprar pues desde el homónimo, el Life is Piachi, etcétera. Entonces, y justo del Untouchables hacia acá, pues cada que salía un disco lo iba armando. Ya. Digamos que después de que tenías ese... ¿Qué disco es? ¿El cuarto disco? El Untouchables es el cuarto. El cuarto, ¿verdad? Sí. No, Fíjate quinto, perdón, quinto. Ah, porque a mí me pasó justo... Yo conocí a Korn, pero con Issues. O
sea, eso fue lo primero que yo... Es el anterior al Untouchables. Ajá, exacto. Y justamente en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de estar cotorreando justamente de esto, porque pues para la gente que no lo sepa, pues Adrián es mi primo. Entonces, pues siempre que nos vemos en reuniones o lo que sea, pues siempre de alguna u otra manera terminamos hablando de música, ¿no? Así es. Y precisamente siempre hay algo nuevo o algún dato curioso de Korn y todo esto. Pero sí, te digo, a mí me pasó que Issues fue con el que comencé. Y ya después yo al de Untouchables, la neta, no le presté tanta atención. Pero ya que mencionas esta parte, pues, ¿cómo sí sentiste tú como un cambio distinto en el sonido de Untouchables a los anteriores, como el homónimo, como el Life is Peachy? Sí, claro, ¿no? Sí, yo, o sea, recuerdo haber visto Here to Stay. Ajá. Y comprar el disco y escuchar todo ese disco, conocer a Korn con ese sonido. Y sí, cuando empiezo a retroceder a los discos anteriores, pues sí fue como de, caray, pues sí es muy diferente, ¿no? Sí. Pero al final del día, pues yo ya estaba como muy atrapado con la banda y fue como de, pues está mejor, ¿no? O sea, está mejor este que este. Al final, pues bueno, yo empecé con el sonido del 2002 y pues sí fue un cambio radical, pero me gustó, o sea, no fue como de, no, mejor de aquí hacia adelante, ¿no? Del Untouchables hacia adelante. No, fue así como escuchar los anteriores y decir, sí, también están perros. Tuvo que haber un momento en el que simplemente hubieras decidido, bueno, más bien decidiste que Korn era tu banda, ¿no? Porque digo, sabemos que a la par fueron parte como de este boom o de esta generación de este concepto llamado New Metal, pero ¿por qué crees que Korn fue eso? ¿Por qué no te llamó la atención alguna otra banda más, etcétera? Pues mira, pues yo crecí, por ejemplo, mi mamá es de la sierra de aquí de Querétaro, entonces yo crecí con Huapango. Mi papá era de aquí del estado de Querétaro, es de aquí del estado de Querétaro, y mi papá era rockerón, YouTube, Scorpions, Queen. Ajá. Y yo crecí como con estos géneros musicales así, rodeado de estos géneros, ¿no? Sí. Pero ya fue hasta bueno, en mi secundaria, cuando estudié la primera secundaria, con la banda que yo me empecé a juntar ahí en la calle, con el Barik, un saludo, okay. Empecé a escuchar hip hop, Cypress Hill, Control Machete, más mexicanón el pedo, ¿no? Y no sé, o sea, como que estuve bombardeado de estos géneros todo el tiempo, y recuerdo que me empezó a gustar por esta parte del rap, los Rage Against the Machine. Tuve discos de Rage Against the Machine, por ahí unos primos también, por parte de mi papá, con ellos conocí a Rammstein, me regalaron discos de Rammstein, y fue Fabián, te digo, fue este chico que un día así llegó y me dijo, mira, este disco está chido, el Issues, pero pues no sé, simplemente no, como que no, él me llamó. Ajá. Y pues yo andaba con todos estos géneros, mucho tiempo escuché rap, mucho tiempo. Y no sé, o sea, no sabría como decirte realmente, yo creo que estaba muy chavo todavía, ¿no? Como que no entendí esa parte, pero Here to Stay, el sonido, porque yo ni siquiera sabía qué decía la letra, ¿no? O sea, pues no sé inglés hasta la fecha, pues ni idea de qué decía la rola, pero, ¿sabes? Fueron esas guitarras, fue la voz, no sé, fue la música, o sea, fue la atmósfera de sonidos que dije, no manches, esto está bien perro, ¿no? Eso está chingón, ¿no? Ajá. Y de ahí fue empezar a comprar los discos, vender todos los discos que tenía, vendí todo así, todo lo vendí. Tenía un buen de Rage, algunos los vendí, algunos se los presté a mi cuate, a mi amigo, y le abrieron su carro y se los robaron. Tenía DVDs de Rage, tenía un montón, así, muchísima música en disco. Ajá. Y mucho lo vendí para poder comprarme mis discos de Korn. Entonces yo creo que fue la música, o sea, fue el sonido, porque no tenía ni idea de qué hablaban las letras en ese momento. Sí. Ya conforme fui metiéndome más, entendí qué decían, y pues tratan problemas similares a los que yo estaba pasando y me ayudaron a sobrellevarlos, ¿no? Pero yo creo que en primera instancia fue el sonido. Fueron esas guitarrotas de 7 cuerdas. Y lo que más te impactó. El bajo, todo eso fue como que... Sí, aparte de que era algo que no era tan común escucharlo, ¿no? Pues, hablando quizás del año en que yo los empecé a seguir, sí, ya sonaba, ¿no? Pero digo, si nos vamos
a la época del 93-94, pues sí, claro que revolucionaron un sonido y crearon algo que no existía, ¿no? Sí. Pero, pues sí, o sea, cuando yo los conozco, pues yo ya venía de escuchar los Rage, o sea, yo ya escuchaba lo que llaman rap metal, ¿no? Ujú. Entonces, escucho a Korn y pues era parecido, al final del día era Sí. un metalero, new metalero cantando Y rimando, rap, como ¿no? tratando de rapear con una base de metal, ¿no? Sonidos que se escuchaban distorsionados en el metal, pero sí, o sea, cuando yo los escuché, pues sí, ya venía yo de haber escuchado pues otras bandas muy parecidas a lo que venían haciendo Korn. Que fíjate, quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, porque hay un cover bien chingón que me gusta en el disco de Life is Peachy, que justamente está con Chino Moreno de los Deftones, y coverean Wicked de Ice Cube. De Ice Cube, ajá. Y justamente, ¿no? O sea, independientemente de que sean géneros distintos o estén catalogados como tal, como todo al final del día tiene una misma conexión, ¿no? De una u otra manera. Y eso también a mí me llamó mucho la atención, porque cómo podías jugar con una guitarra y hacer sonidos similares pues a esto, ¿no? Al rap, al hip hop. Y pues tú eres músico de profesión y te dedicas a la docencia. ¿Cómo alguien que entiende la teoría y la estructura musical, qué es lo que tu oído profesional encuentra en Korn que quizás otros ignoramos o que no entendemos? Te digo la verdad, Échala. la verdad de la verdad, es que nunca me he puesto a analizar teóricamente la estructura musical de Korn. Nunca, jamás lo he hecho, jamás. De hecho, quizás no me lo crean, no me lo creas, soy músico, soy guitarrista. Y yo empecé con esto de querer estudiar música para poder tocar las canciones de Korn. Y te prometo que hasta el día de hoy he tocado una sola canción de Korn. Así, y eso, o sea, la empecé a sacar cuando yo apenas iba a mis primeras clases, ¿no? Obviamente no iba a poder, pero ya cuando estoy en esta parte de estudiar música, de estar ya en la escuela, pues haciendo un estudio profesional de la música, me meto tanto que vendí mis guitarras eléctricas para poderme comprar mi guitarra acústica y lo dejé a un lado, o sea, Sí. El hecho de que yo estudiara música para poder tocar Korn quedó de lado y me enfoqué totalmente a mi estudio musical, ¿no? Que era más de estudio, más clásico que le llaman. Entonces, por ahí la gente dice o cuenta que los músicos padecemos de un no es trastorno, de un ¿cómo se dice? Me fue el nombre, a ver si ahorita recuerdo. Que es que nunca sabemos disfrutar la música porque tendemos a querer justo lo que dices, ¿no? A querer entenderla, a querer decir, ok, estos sonidos están bajo esta estructura, bajo esta tonalidad, y es algo muy sencillo, es algo muy fácil. Entonces tiendes como a empezar a no escucharla y gozarla, sino a quererla interpretar de acuerdo a tu conocimiento, ¿no? ¿Y qué crees? Que es algo que yo jamás he hecho? Jamás así, jamás porque precisamente por eso, ¿no? Porque dices, no, es que ¿de qué me sirve saber una estructura musical si ya no me va a permitir degustarla, no me va a permitir sentirla como realmente quiero, ¿no? Entonces con Korn nunca lo he hecho así, nunca. Sí, como que pierde su esencia, ¿no? Así es. He visto partituras, o sea, tengo la capacidad por el estudio que tengo de saber la estructura, la tonalidad, los acordes, pero al momento de escucharla no pienso en eso, simplemente la gozo, la siento y dejo que me transporte a lo que estoy sintiendo en ese momento. Sí, fíjate, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay veces en que justo como mencionabas hace un momento, ¿no? En ese momento no entendías de lo que hablaban las canciones, pero lo que te atraía pues era el sonido, ¿no? Lo que para ti representaba o tal vez significaba, ¿no? Tal vez un acorde, algún remate, no sé, lo que sea, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, porque cuando te clavas ya en un pedo más teórico, creo que eso ya queda de lado, ¿no? Ya el sentimiento, el feeling que eso te puede aportar, pues ya lo olvidas, ¿no? Lo dejas de lado, ¿no? Y por lo que veo, creo que es algo que jamás vas a hacer, ¿no? O no te llama la atención. Y es que, ¿qué crees? Que creo que depende mucho de cómo la música te llega. Tú puedes juntarte con
o puedes conocer un chingo de banda, muchas personas, y adquieres gustos musicales de ellos, ¿no? Tú te puedes juntar con alguien que escucha, no sé, jazz, y esta persona te va a empezar a hablar sobre ese género musical, te va a contar su historia, te decir, mira, escucha esto, los sonidos, y te puede atrapar en base a lo que alguien te está diciendo, ¿no? O simplemente un día puedes estar tú ahí sentado y suena y es como de, eso me gusta. Entonces, creo que a lo que a mí me pasó fue eso, ¿no? No fue un gusto adquirido de alguien más. Yo lo escuché, lo vi y dije, esto me gusta. Entonces, creo que lo valoras diferente. Creo que llega a ti y lo sientes de una forma diferente a como cuando alguien te lo hereda. Como esta música, por ejemplo, que te hablo, ¿no? Del rock clásico que escuchaba mi papá. Me gusta, lo disfruto también, pero fue un gusto adquirido. Y Korn no, o sea, nunca, yo no tenía amigos que escucharan Korn. De hecho, fui yo ahora el que se lo enseñaba a alguien más, ¿no? Así como, mira, escucha esto. Entonces, creo que todo se genera desde ahí, justo lo que dices. Como te atrapó ese sonido, pues yo lo sigo escuchando hasta el día de hoy y sus discos, los peores o los mejores, yo los sigo disfrutando sin importar si cambiaron su esencia, si cambiaron, porque al final del día me atrapó de esa manera, como muy natural, no adquirido, sino natural. Sí, es lo que mantiene viva esa flama, ¿no? Esa, sí, aunque sea muy acá, muy romántico, pero sí es lo que mantiene vivo lo que a ti te gusta, ¿no? En ese sentido. Sí, creo que sí. Y, por ejemplo, para un coleccionista de tu nivel, que pues constantemente está navegando en Discogs, ¿cuál es la pieza que te costó años conseguir o esa que tiene la historia más loca detrás para poder llegar a tu estante? Porque sí me imagino que has de tener varias, pero una que recuerdes ahorita de bote pronto que digas, no mames, sí me costó trabajo. Pues yo creo que todas. ¿De plano? Okay. Todas, no, yo creo que tengo una historia para cada uno de los discos que tengo. Ajá. Con todos los discos podría contarte así una historia. Los más difíciles que he conseguido son un montononal. Pero yo creo que son los demos, los cassettes, sí. Los demos. Que fueron así, pues lo primerito de la banda, ¿no? Ajá. Y pues los conseguías yendo a los shows de aquel momento, ¿no? En el 93. Entonces tú asistías a los shows y ahí te los vendían. Por ahí leí en alguna entrevista, no me acuerdo con exactitud, pero creo que costaban $5. Así un precio bien, sí. Porque apenas se estaban dando a conocer, ¿no? Y ya cuando hicieron más y más conciertos, salieron de gira bien cagado, ¿no? Porque salieron con House of Pain. Ajá, sí. Y Biohazard. Ajá. House of Pain pues toca rap, es rap, ¿no? Sí. Entonces era bien cagado, no sé, me imagino escuchar rap y luego que entrara Korn, estaba bien cagado. Pero te regalaban el cassette si tú llegabas con un flyer. Ajá. De que habías asistido a alguno de los conciertos con estas otras dos bandas, ¿no? Ajá. Y les dabas el flyer y te daban el cassette. Entonces ese cassette pues se volvió pues parte fundamental de la historia de la banda. Sí. Y conseguirlo pues es solamente con los que en aquel momento de aquella época los consiguieron, ¿no? Sí. Fue limitado, o sea, no era como de vamos a sacar 50,000 copias, sí, ¿no? O sea, fue bien limitado. Entonces conseguirlo al día de hoy no es imposible, es difícil porque tienes que pues buscar, o sea, no salen a la venta en Discogs, ¿no? Okay. O en eBay, sino que tienes que contactar a esos fans. Ajá. De antaño que los tienen por ahí y pues una es como que ya no coleccionan y prefieren venderlo a que se pierda, que se rompa por ahí. Sí. O pues sí me ha pasado también con algunos de que tienen la necesidad de venderlo. Ajá. Y es como de, ok, a ver cuánto quieres, ¿no? Y ahí negocias el precio, pero sí se va a precios bastante elevados. Corrígeme si me equivoco, pero hay de hecho varias versiones, ¿no? Por color o algo así. Sí, hay una primera edición que tiene una etiqueta en color blanco. Ajá. Luego salieron otras dos con etiqueta en color negro y etiqueta en color rojo. La primera es la más difícil de conseguir, la etiqueta blanca. Ajá. La negra fue como que ya hicieron más producción. Y la etiqueta roja también fue como una edición muy, muy limitada. Uh-huh. Y tanto la blanca como la roja son las más complicadas de conseguir. Qué cabrón. Fíjate, regresando un poquito como a esa parte, ¿no? De los shows, de los toquines. Justamente eso, ¿no? El hecho de que estuvieran
pues de gira o tureando, a lo mejor con bandas como House of Pain o Biohazard que a lo mejor no suenan similar a Korn, pero imagínate la convivencia, ¿no? Como la camaradería que existía en ese momento, ¿no? Bien cabrón. Creo que eso también es parte de que, pues bueno, sabemos que Fieldy, por ejemplo, tiene mucha influencia, pues justamente esto, ¿no? De rap. Y yo creo que cada uno de ellos le aportaba, pues como que esa esencia de cada uno, ¿no? Y yo creo que también por eso su sonido lo hacía muy, muy único, ¿no? Lo hacía muy característico, que podías escuchar una canción, algún riff y decías, ah, no manches, ya sé quién es, ¿no? O sea, no había como esa comparación o no sé cómo decirlo. Entonces podrías decir que esos, una de tantas historias, esos pueden ser los más complicados. Bueno, Sí, complicados, pero de más conseguir, sí, sí son como las partes más, las piezas, perdón, las piezas más importantes y más difíciles de conseguir y costosas. ajá. Pero, pues también, por ejemplo, tengo algunos promocionales mexicanos que también, pues son raros, ¿no? Son bien difíciles Ajá. de conseguir. Y y pues son piezas así que llegaron en el año o sea, tengo dos que incluso en la parte de atrás traen la leyenda de que eran tocados en el 1500 de AM y el programa se llamaba K-Rock. Órale. Y así viene, o sea, imagínate, entonces viene incluso en la portada la leyenda de a quién estaba dirigido ese sencillo, ¿no? Ok. Entonces son piezas quizás no tan valiosas como el demo, Ujú. pero bien raras de conseguir Sí, también, sí, sí. que son y son mexicanas, ¿no? Entonces sí tengo varios ahí que son difíciles, son complicados y traen esas historias de cómo los fui consiguiendo, a quién se los fui comprando y pues a quién fui conociendo también en el transcurso Claro, de ir buscando exacto. y vas haciendo amigos, vas conociendo otros fans, conociendo otros coleccionistas y pues sí se hace así como Comunidad. una comunidad, una hermandad así bien chingona. Sí, justo era lo que te quería preguntar, porque igual llega a este punto en el que conoces gente que también es igual de apasionada que tú, y justamente se comparten como estos datos curiosos que a lo mejor uno no sabía y viceversa, ¿no? Inclusive tienes hasta piezas que no son ni americanas ni mexicanas, ¿no? O sea, japonesas y todo esto, ¿no? Sí, tengo piezas japonesas, tengo europeas, tengo creo que hasta tengo así como haz de cuenta de cada continente, ¿no? Tengo discos Órale, africanos, no mames. tengo asiáticos, o sea, no solo de Japón, tengo Ajá. coreanos, tengo europeos, pues sí, así como de diferentes continentes que pues traen variantes o Ajá, era traen lo que te quería preguntar. tipografías Sí. diferentes, el disco viene en otro color y justo es a mí como que lo que me gusta coleccionar. Sé que traen el mismo contenido, Ajá. pero a mí me vuela la cabeza que traigan pues diferente tipografía, Ujú. diferentes colores, las portadas ahí luego traen variantes, entonces como que esa es la parte que a mí me vuelve así loco y veo así una variante y es como de, la quiero en mi colección, ¿no? Digamos que ese es como, ¿cómo poder decirlo? Ese es lo parte más atractiva del momento de coleccionar, ¿no? Que encuentras En, eso. en mi caso sí, y te lo digo porque he realizado algunos lives con otros coleccionistas Ujú. y les pregunto eso, ¿no? Así como, ¿en qué basas tu colección? Ajá. No, pues yo la baso en poder conseguir, por ejemplo, he visto, ¿no? Poder conseguir todos los discos homónimos. Le digo, pero, o sea, todos en general, sí, todos, así, Ajá. de cada país. Y conozco así coleccionistas que tienen, por ejemplo, el homónimo Ajá. digo, no de todos los países, porque no salían en todos los países, pero sí así de un montón de países, ¿no? Y digo, o sea, está bien, pues si es tu elección, está bien, ¿no? Pero yo me fui más como por esta parte de decir, ok, pues ¿para qué me lleno? Si va a Ajá. haber unas piezas que son literal igualitas, pues ¿para qué quiero dos, Sí, no? sí, sí. Sí, una es coreana y la otra es, no sé, americana. Pero no me baso en eso, o sea, no me baso en conseguir por país, sino que las variantes que pueden existir en diferentes países, eso es lo que a mí me explota la cabeza y digo, va, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero que mi colección esté dirigida en conseguir diferentes variantes. Qué chingón. ¿Crees que, por ejemplo,
tú teniendo este contacto con coleccionistas de todo el mundo, ¿cuál tú crees a título personal que es como que la similitud que encuentras con ellos? O sea, obviamente aparte de la pasión y el gusto por la misma banda, ¿te has encontrado como con esto en lo que dices, no manches, o sea, sí siento algo muy particular con esta persona o no sé? Pues mira, hablando desde el punto musical, pues tú sabes que la música es un idioma universal. Ujú. Entonces, a veces ni siquiera, digo, yo no sé inglés. Sí. Y ahora que tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles Ajá. a ver el concierto de los 30 años, allá me vi con dos coleccionistas bien pesados, pero bien pesados de Estados Unidos. Ajá. Y lo único que sé decir en inglés es, sorry, my English is very bad. Entonces, yo así los veía y era la primero que les decía, perdón, pero no sé inglés, discúlpame, ¿no? Y ellos me decían, no problem, y me regalaban estampas, y tratamos de comunicarnos a base de señas, Sí. y entonces, la música, vuelvo al punto, la música es un idioma universal, ¿no? Entonces, la relación que yo encuentro con estos otros fanáticos es la música. Sí, Korn, sí la banda, pero al final es su música, ¿no? Ya en alguna ocasión hemos platicado y te digo que hay diferentes tipos de coleccionistas, hablando musicalmente, ¿no? Ujú, ujú. Hay quienes coleccionan instrumentos, hay quienes coleccionan discos, hay quienes coleccionan música de todo tipo. Ujú. Yo una vez te lo reconocí, te lo dije, tú eres un coleccionista musical de datos. Y luego vienes y me platicas datos que yo así de, la madre, yo no sabía eso, ¿no? Y está bien chingón porque justo en esas pláticas aprendes Ujú. y entonces son datos que después ya tú puedes compartir con alguien más, ¿no? Exacto. Datos que yo he aprendido de ti, de repente que yo hablo con otros músicos es como de, me acuerdo de lo que me dijiste y es como de, mira, es que yo sé esto, ¿no? Y lo adquirí de mi primo, lo adquirí de cualquier otra persona. Entonces, cuando me he puesto a platicar, yo sí encuentro esta relación musical, Ujú. ¿no? Yo encuentro esta relación, sí, también porque coleccionamos, sí, también porque les gusta la banda, pero al final siempre es la música, siempre, siempre, siempre. Yo he invitado a otros coleccionistas y me dicen, es que yo no tengo la cantidad de discos que tú tienes. No, pero tienes historias. Claro. No, pero has visto a la banda en vivo, platícame de qué se siente o qué sentiste, ¿no? Entonces al final del día, la relación que encuentro con ellos no solo es el coleccionismo, sino también la forma en cómo vivimos, la música de la banda, la historia de la banda, cómo conoces gente a través de la Sí. música, en este caso de Korn. Entonces, pues son como todas estas partes que ya en conjunto, pues te llevan a crear amistades bien chingonas, que trascienden, ¿no? Ajá. Y no solo mexicanas, sino, digo, he podido hablar con personas de Latinoamérica, Panamá, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, y ahorita tengo también conocidos en Estados Unidos, Ujú. en Europa, y literal, así me dicen, oye, el día que no puedas o que quieras comprar un disco y no lo manden a México, mándalo a mi casa y yo te lo mando a México. Qué chingón. Y dices, no mames, ni nos conocemos, güey, ni siquiera hablo tu idioma y tú ya quieres, y me mandan así de, oye, ese disco mexicano que conseguiste, yo lo quiero, consíguemelo. No he tenido la oportunidad, porque obviamente pues no quieren los más sencillos, ¿verdad? Ujú. Sí, por ejemplo, cuando subo los promocionales, es como, consígueme ese, le digo, güey, si supieras cuánto tiempo tardé yo en conseguirlo, pero sí, o sea, si sale uno, créeme que lo compro y te lo vendo, o sea, pero sí, o sea, llegas a ese punto de hermandad, de amistad, de confiar en esa persona que Sí. ni conoces, pero, güey, o sea, nos gusta lo mismo y confío en que vas a hacerlo, ¿no? Y justamente con este proyectito que tienes, a que hace un momento hablabas de los lives, es prácticamente lo que tú registras ahí, o sea, el hecho de que compartan estas anécdotas o estas historias sin necesidad de especializarse en algo, ¿no? O sea, no es como decir, oye, ¿cómo empezó tu colección? Sino justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo se conectan. De eso va un poquito los lives que haces. Es un registro que estás haciendo, es algo esporádico o es algo lo que quieres seguir alimentando. Mira, esto surge Ajá. de dos cosas. Te la voy a platicar así como va. Dale. ¿Qué crees que buscaba hacer algo
Buscaba hacer algo, ¿sabes? Para olvidar el pinche estrés de la chamba, de la vida, de ser adulto. Dije, no mames, tengo que buscar algo que hacer porque no puedo estar todo el tiempo estresado de la pinche, de la chamba, de la vida, del dinero. Y entonces fue como, ¿qué hago, güey? O sea, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que buscar un hobby. Por el pinche tiempo no puedo. Trabajo todo el día. Entonces dije, tengo que hacer algo, si no me voy a volver loco. Sí. Entonces un día, una de tantas cosas que siempre quise hacer cuando yo empecé como coleccionista fue, por ejemplo, entablar pláticas, ¿no? Musicalmente, pues sí, tengo amigos que tuve en la escuela y cuando los veo platicamos de música, ¿no? Compartimos. Pero yo decía, es que quiero tener a alguien, quiero tener una amistad con que yo pueda compartir lo que yo tengo, ¿no? Obviamente, pues, de mi banda favorita, ¿no? Sí. Y sí, yo podía hablar con ellos porque, pues, también conocían la banda. Al final del día, Korn, pues, es una parte de la historia musical muy importante por lo que crearon, ¿no? Y creo que muchas de las personas que gustan de la música conocen, aunque no les guste, conocen a la banda. Te van a saber hablar de ella porque es parte de la historia del enriquecimiento cultural, ¿no? Entonces, pero yo quería algo que fuera más allá, ¿no? Sí. Entonces, justo me propuse este año decir, ok, tengo que hacer algo porque si no me voy a volver loco de tanto estrés, de tanto, ¿no? Y un día dije, ok, a ver, una colección se hace para mostrar. Si tú haces una colección y no la muestras, es una colección muerta. ¿Para qué quieres, no? Sí. La finalidad de un coleccionista es mostrarle al mundo lo que coleccionas. Y eso es inevitable, así está estudiado, hay estudios que lo demuestran, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, lo tengo que mostrar, y entonces yo en mi Instagram empecé a subir fotos de mis discos, pero me quedaba corto y decías, es que, ok, sí, ya subí fotos, pero quiero más, o sea, quiero llegar a más, ¿no? Sí. Y entonces un día dije, ok, a ver, me puse a hacer videos, igual decía, no, es que falta algo, y no. Y un día sí dije, bueno, a ver, ok, yo hago un video mostrando mis discos, hago lives, y ahí que me pregunten, ¿no? Y vamos a ver cómo va fluyendo esto, ¿no? Y, ¿sabes? Fue como también una manera de ocupar mi mentalidad, de ocupar mis pensamientos en algo que a mí me gustaba, un hobby que a mí me gustara, ¿no? Sí. Y entonces ya empecé a ver que yo dejaba como ya de estresarme tanto del trabajo, sí, de nomás estar pensando en eso. Y entonces un día sí hice un live mostrando los sencillos que tengo y también como de alguna forma platicar o dar como esta información de que es un sencillo que tú podías conseguir y un sencillo que le llaman promocional, que son más complicados de conseguir. Y dije, bueno, que yo puedo dar esta información y al mismo tiempo mostrar lo que yo tengo, ¿no? Y ya empecé a hacer un live y ahí tuve como 3, 4 personas que lo empezaron a ver, ¿no? Pero bueno, entre ellos fans y sí, oye, y me preguntaban y me gustó. Así al final del día dije, estuvo chido, ¿no? Estuvo perrón hacer esto. Hice un segundo y en ese segundo un argentino, un fan argentino, me manda solicitud para agregar y yo nunca había hecho eso y dije, la madre. Y yo, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ya le doy a aceptar y ya la pantalla se parte en dos y empezamos a platicar. Y me dice, oye, ¿de qué se va a tratar el video? Le digo, pues iba a mostrar ahora mis discos, pero promocionales. Pues dale. Le digo, no, mejor vamos a platicar. Y me puse a platicar con él. Y él me empezó a contar, no, es que yo los vi en tal año, y los cassettes, y dije, no mames, qué perrón, ¿no? Y así se dio toda una plática así. Y ya, ¿no? Terminamos el live y todo, y dije, no mames, qué perrón. Y fue justo lo que yo desde hace mucho tiempo buscaba, sí. Poder compartir lo que yo sé con alguien que sabe, pero trascender a que, pues era un argentino, ¿no? Y no se vive igual la parte musical en Argentina que en México, ¿no? Entonces fue de, esto es lo que yo quería hacer, ¿no? Y se dio así se dio así. Y entonces de ese día para acá, ya, ok, empecé a mandarle mensajes a otros coleccionistas, a otros fans, dije, oye, ¿qué andamos a hacer un live? Mira, hice esto,
Y ya varios me empezaron a decir, sí, güey, sí, sí se arma. Sí, no mames, sí me gustó la idea que Qué traes. chingón. No mames, sí me gustó. Entonces ya a partir de ahí trato de hacer uno a la semana. Pues, mañana tengo un live con un él es de aquí de México. Ujú. Él es coleccionista, no solo de Korn, sino de muchas bandas, pero podría decirse que él colecciona conciertos. Ha ido a Europa, Estados Unidos, México, pero a conciertos bien pesados, o sea, Así grandotes, masivos. grandotes, masivos, sí. Entonces, mañana va a estar chido así, justo como que nos platique esa experiencia de qué es ver, que escuchar la música pues en otros continentes, Sí. no solo Estados Unidos y México, sino pues ya irse para Europa y todo ese pedo. Sí, ese va a estar bueno. Se me hace bien interesante ese proyecto. Ojalá que siga evolucionando y que siga teniendo más audiencia porque me gusta el hecho de cómo de una manera muy natural se gestó, ¿no? Sí, así salió así de la Sobre nada. todo que era algo que tú ya tenías pensado. Y a veces eso está chingón. Me gusta mucho cómo lo mencionaste, ¿no? Aunque suene muy acá, pero sí, o sea, creo que tanto que nos invade en la cabeza, tantas cosas que tenemos que pensar, tantas obligaciones, tantos problemas, etcétera. El hecho de tener este tipo de vías de escape, haciendo algo que nos gusta o que nos llama la atención, se me hace muy chingón. Y ojalá que ese proyecto que tienes pues siga creciendo, porque sí está cabrón, güey. O sea, yo lo vi y no pude verlo completo, o sea, solamente vi un poco, pero dije, qué cabrón, o sea, y aunque no lo parezca, pero sí se ve una evolución, ¿no? O aunque algunos no lo vean así, pero se ve la evolución en tu perfil, justo como lo venías mencionando, ¿no? Entonces, el hecho de que vayas acumulando como estas cositas, pues yo te aseguro que si ves la primera publicación que hiciste a la que hasta la última que tienes, sí hay un cambio bien constante. Sí, sí, cómo no. Sí, te digo, es justo eso, ¿no? Y está bien chingón, así bien. Sí. Platicaba con un panameño en el pasado Ajá. me cuenta, mi primer disco fue el Follow the Leader, dice, pero aquí me comentaba que llegaron los discos originales como hasta los 2000. Ay, güey. Dice, entonces tus discos antes de los 2000 eran piratas, eran bootlegs. Dice, mi primer disco fue el Follow the Leader pirata, dice, y me lo regaló un novio de mi hermana. Dice, que después nos enteramos que se metía a robar casas. No mames. Entonces, seguramente ese disco lo agarró de otra casa, dice, entonces un día llegó y me dice, hey, dice, yo sé que a ti te gusta esta música, te lo regalo. Dice, entonces mi primer disco de Korn fue un disco robado de otra persona. Ajá. Dice, que me lo dio en que en aquel momento era mi cuñado. Entonces esas historias dices, no mames, qué cagado, ¿no? O sea, sí. Pero así se vivía, ¿no? O sea, así se vivía. Yo digo, yo empecé con el quinto álbum, el Untouchables, y yo lo compré en Mix Up. Pero entonces he estado hablando, por ejemplo, también con un peruano, y también los peruanos fueron, no, es que acá no llegaban los originales, güey, aquí todo era me decía, no recuerdo ahorita el nombre, me imagino que era como un mercado, me imagino, porque también no le pregunté por estar ahí en la plática, pero él decía que él iba ahí y ahí le grababan los discos. Dice, entonces todos mis primeros discos eran piratas, ¿sí? Y yo iba no recuerdo el nombre ahorita, disquería, creo me dijo algo así, no recuerdo, y dice, y tú tenías que estar ahí hasta que el disco se terminara de grabar. Tú estabas ahí esperando, a veces lo escuchabas, o sea, tú lo ibas escuchando mientras lo ibas grabando, se lo iba grabando, y ya te lo daban, ¿no? Y me acordé mucho, no sé si tú lo viviste, me acordé mucho, por ejemplo, pues aquí en Querétaro, en el Mercado de la Cruz. Ajá, sí. Yo me acuerdo cuando estaba morro, iba yo en la primaria, ajá, tú ibas al Mercado de la Cruz y comprabas los cassettes piratas grabados. Y ahí estaba pues el que los vendía grabando de un cassette a otro. No sé si te tocó, ajá, pero la mayoría de la música que yo escuché, Cadetes de Linares, los Tigres del Norte, fue comprándole los cassettes a ese vato. Y tú ibas ahí, te esperabas ahí en lo que grababa. Bueno, ya había cassettes grabados, pero si no lo tenía en ese momento, te decía, espérate. Y ya lo grababa de un cassette a otro y ya te vendía tu cassette pirata, ¿no? Qué chingón. Entonces yo me imagino algo así, pero justo era esa parte, ¿no? De cómo se vivía también, cómo obtenías la música, pues en otros países, ¿no? O por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, o cuando quemabas los discos, ¿no? Que ibas al cibercafé
y a lo mejor este vato del ciber ya tenía ahí una carpeta de tal disco, o te hacía ahí como todo un mix, ¿no? Que Ajá. te voy a poner 2 rolas de esta banda, 2 de esta, y era igual, como decías, esperarte que 20, 30 minutos en lo que se grababa tu disco de 15, 13 canciones, 20, dependiendo de la capacidad del disco. Entonces, mientras me estabas mencionando esa anécdota, pues dije, no mames, o sea, es como algo similar, ¿no? Y qué cagado, ¿no? O sea, la manera en la que uno, a las ganas de que quiera obtener la música, pues llegas a ese punto, ¿no? Sí, o sea, la adquirías como fuera, pero pues la adquirías, ¿no? La tenías que conseguir. ¿Sientes que las nuevas generaciones entienden el peso de Korn de la misma manera que quienes crecieron con, por ejemplo, Life is Peachy, Follow the Leader, el homónimo? Con las nuevas generaciones te refieres a nosotros. Sí. No, es que ya no somos ni tan Ya no muchas, somos carnal. nueva, ¿verdad? Entonces, pues mira, se puede ver en conciertos. Ujú, Ahora vuelvo ahora que fui a Los Ángeles. ujú, Vi generaciones bien separadas. Vi desde personas adultas mayores ujú. rockeando, que dije, no mames, qué perrón, ¿no? Y hasta niños, o sea, hasta morrillos yo creo que de los 6 en adelante, ¿no? Entonces, creo que no entienden el peso, y no solo de Korn, o sea, de la música en general. Y digo, soy profesor, para los que no lo sepan, soy profesor de secundaria, y me pongo a hablar, ¿no? Doy la materia de música, soy músico, entonces a veces me pongo a hablar con ellos, y por ejemplo les digo, ¿no? A ver, ¿quién te gusta? No, pues me gusta Peso Pluma. Ok, dime, ¿qué discos tiene Peso Pluma? No, no sé. ¿Pero te gusta? Pero me gusta la canción tal. ¿Y qué otra conoces? No, ninguna otra. O sea, nada más te gusta esa. Ajá. Sí, entonces no te gusta Peso Pluma. Te gusta esa canción de Peso Pluma, pero no el artista. Porque entonces me podrías decir todo un álbum, me podrías decir más de una canción, le digo, y no puedes. No, pues es que nada más me gusta esa. Entonces, creo que las nuevas generaciones no entienden esa parte, ¿no? Que conocer un artista o decir que un artista te gusta es realmente conocer la música del artista. Y no solo conocer los éxitos, los que escuchas a diario, porque ya sabemos que al final sabemos que los artistas actuales pues son desechables, ¿no? Sí. Pegan un rato, 2, 3 canciones y ya después, ya, bye. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, yo sí he podido observar en las nuevas generaciones que no, o sea, ya se rigen, se van solamente con los éxitos y no se dan el tiempo de conocer a la banda, conocer al cantante, conocer al artista. Ujú. Realmente no, entonces, no creas, yo les he puesto música, les he puesto Korn, les he puesto de muchos géneros y no, o sea, no tienen la capacidad de entender, no tienen la capacidad de observar, de escuchar otros géneros que no sean los que los que ellos escuchan comerciales, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? Les pongo Korn, les pongo de todo y se ríen, ¿no? O se están riendo. Digo, es que ¿de qué te ríes? O sea, o sea, si les digo así como de no entiendo, o sea, explícame por qué. Pues es que se escucha bien raro, le digo, pero es lo mismo que tú escuchas, o sea, son los mismos sonidos. Sí, cambia el género, ¿no? Pero al final es lo mismo. Ahí hay guitarra, aquí hay guitarra, ahí hay un cantante. Es lo mismo, le digo, ¿por qué no puedes darte la oportunidad de escuchar? Yo sé que no te va a gustar, pero oye, tienes que aprender a escuchar y no reírte. Y no, o sea, no pueden, o sea, realmente no pueden. Digo, ok, lo entiendo, es algo que no conoces. Pero si les pongo la música que ellos escuchan, pasa lo mismo. Entonces es como de, a ver, o sea, no, entonces no es con lo que no es con lo nuevo, es con todo. O sea, no tienes la capacidad de escuchar. Creo que no entienden el valor de la música, ¿no? En general. Sí, todo el peso que provoca, hablando de sentimientos, de sensaciones, de lo que sea. Son muchísimas cosas. ¿Crees que hoy en día, con el streaming, pues hablando otra vez como de estas generaciones, creo que ya me lo contestaste, pero se está perdiendo esa conexión física, ¿no? Y casi obsesiva con los discos que tú has mantenido viva desde pues, todo este tiempo, ¿no? O sea, respondiendo un poquito esta pregunta con lo que acabas de decir, pues sí, ¿no? Pues mira, yo te aseguro que te voy a hablar de un grupo
Ujú. En escuela pública, un grupo, hablamos de casi 40 niños por salón. De esos 40 niños, 10 saben lo que es un disco. Los demás no saben. Y te lo digo porque algunos de los trabajos que hemos hecho es, por ejemplo, yo les decía, a ver, escríbeme la canción de tu artista favorito. Y el 90% llegaba con Peso Pluma, con corridos tumbados, no sé tantos artistas, pero bueno. Y 10 me llegaban con Caifanes, con Juan Gabriel, José José. Y yo les decía, ¿tú escuchas esto? ¿O tus papás escuchan esto? Ok, sí, dice, mis papás lo escuchan, pero me gusta a mí. Ok, ¿sabes quiénes son Caifanes? Sí. ¿Y cómo lo escuchas? ¿Cómo lo escucha tu papá? Con discos. Ok, entonces, de 40 a 10, ¿no? Digo, es una cantidad muy poca. Pero, hablaba justo con el panameño que te digo, Luis, y me decía, creo que los coleccionistas tenemos el trabajo, tenemos el trabajo de conservar estas piezas para las futuras generaciones. Sí. Dice, y son piezas que van a regresar. No hace mucho regresó el vinil, los discos de vinilo. En algún momento sé que va a regresar el cassette, va a regresar el VHS, el DVD, el Blu-ray. Y es como un ciclo constante que se va a regresar. Siendo que son cosas que no deben de morir. No pueden morir, porque justo, y ahora me agrego a esto, habemos coleccionistas que lo tenemos así justo para eso, ¿no? Para la posteridad. Sí. Y yo sé que el día de mañana esto se lo voy a tener que vender o heredar a alguien. Y tal vez a esa persona, si le agarra el gusto, qué bueno. Pero entonces si él se vuelve como el cuidador de esto, pues él también lo va a empezar a difundir y claro. difundir, ¿no? O eso quiero. Quién sabe, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar. Pero justo eso, o sea, yo le he comprado discos a coleccionistas retirados que me dicen, oye, pues de tirarlo o vendérselo a alguien que no sé si es tan fan, a vendértelo a ti, que yo lo puedo ver en tu Instagram, que yo lo puedo ver con tus videos, pues prefiero vendértelo a ti. Qué cabrón. Entonces, mi trabajo, incluso mi trabajo como profesor de secundaria de música, pues es enseñarle a estas nuevas generaciones qué es la música, existen estos formatos, pues de menos que sepan que existen, ¿no? Porque existieron. Si no te gusta, pues bueno, yo no puedo obligarte a que te guste, pero pues de menos que sepas que existe, ¿no? Sí, es parte de la labor, ¿no? Que aún puede salvarse en ese sentido. Creo que no va a desaparecer, sin embargo, cada vez vamos a ser menos seres humanos que van a saber degustar, escuchar un cassette, escuchar un vinilo, escuchar un disco, ver un VHS, ver un DVD. Sí vamos a hacer menos con el tiempo, pero creo que justo esa mínima, nuestro trabajo es como conservarlo, ¿no? Conservarlo y seguir tratando de enseñárselo. Digo, si no es, en mi caso, a otras personas ajenas, pues sí a tus hijos, ¿no? Claro. A tus familiares, y si les mira, esto, así se escuchaba, ¿no? No siempre estuvo Spotify, no siempre estuvo YouTube. Mira, aquí, si yo quería esta rola, pues mira, tenía que comprarme el disco o lo iba a conseguir pirata. Y todo lo que representaba. Sí, qué chingón. Me gustó esa parte de lo del cíclico. Sí va a haber un momento en que se vuelva a repetir, así como nuestros jefes en algún momento nos enseñaron esa parte de cómo ellos conseguían la música, pues se convierte, ¿no? O sea, no se convierte, se repite. Uh-huh. Entonces, es la naturaleza humana es repetir. Exactamente. Es como hace poco escribí, ¿no? O sea, que la tendencia es algo que se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, no es como que se esté inventando algo nuevo, sino más bien creo que prevalece o se conserva, ¿no? De esta manera. Así es. Carnal, primo, Adrián, muchas gracias por recordarnos que las colecciones, justo como tú lo mencionas, pues no solamente son objetos, son mapas de nuestra propia vida, ¿no? De nuestra identidad y nuestros recuerdos, porque esto remonta, ¿no? Justo vi una imagen que decía que a veces no escuchamos música, escuchamos recuerdos. Ajá. Y sí, ¿cuántas veces no sé si te ha pasado? A todos nos pasa. Sí.
¿Cuántas veces te ha pasado que escuchas una canción y te acuerdas Sí, de algo, de alguien, de un momento, totalmente. de una persona, de algo? Sí. Entonces, sí, solemos hilar sonidos, canciones a vivencias que tenemos. Entonces, muchas veces la música que escuchamos, pues no solo son sonidos, ¿no? Sino que también son recuerdos. Salud. A ustedes que nos escuchan, pues encuentren su banda o su gusto propio, compren su disco y pues no dejen de hacer ruido. Disfrútenlo, Disfrútenlo. escúchenlo. Tengan esa maravillosa experiencia. Así es. Y sobre todo, compártanlo. Creo que también la música debe ser compartida. Exacto. Date la oportunidad. Yo sé que hay muchas pláticas, ¿no? Yo sé que puedes platicar sobre la vida, puedes platicar sobre el trabajo, pues las pláticas de cualquier Sí, persona sí, natural, claro. ¿no? Pero date un día, date la oportunidad de hablar con cualquier persona sobre los gustos musicales. Dice el dicho, dime qué música escuchas y te diré quién eres. Ajá. Y aplica, de verdad aplica. Puedes conocer a alguien a través de sus gustos musicales. Totalmente de acuerdo. Para la gente que no conozca o que quiere conocer tu colección, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram estoy como Cornolio Medina con Collector. En YouTube estoy como Adrián Medina, ya le voy a cambiar el nombre porque no me dejaba, igual a Cornolio Medina con Collector. Ajá. Y ahí estoy subiendo así como pues, mi Órale, colección, estoy chingón. subiendo algunos videos, los lives que te digo, Ajá. pero ahí me encuentran. Ahí echen un mensajito y armamos algo. A huevo, me gustaría ver crecer ese proyecto porque suena muy interesante y sé que tiene mucha madera para que siga creciendo. Sí, la verdad es que está chido, está interesante platicar con gente. Y digo, no solo, o sea, está basado en Korn, ¿no? Claro. Pero como te digo, o sea, no solo platico con fans de Korn o solo con coleccionistas, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de platicar con coleccionistas pesados que coleccionan así Sí, claro. un chingo de artistas, de artistas no solo de Korn. Y pues también te platican pues de qué es también sobre otras bandas, ¿no? Sobre otra música, sobre otros géneros. Entonces, sí, o sea, ojalá, digo, lo hago por hobby, o sea, realmente lo hago porque pues ando luego bien estresado, entonces es como de, Te escape. estas platicaditas te Sí, ayudan sí, un sí. bueno, entonces básicamente lo hago por eso. Me da mucho gusto y espero mucho esa evolución de tu proyecto y Gracias, todo lo gracias. que hagas y que siga creciendo la colección. Así debe de Y ser. pues prácticamente llegamos al final de este episodio. Esto fue Grosso Modo desde Querétaro. Si te gustó la conversación, recuerda que puedes estar suscrito para que no te pierdas el siguiente episodio y volvemos con más la próxima semana. Ahí se ven. Así cerramos por hoy, grosso modo. No te pierdas lo que viene.